Solamente Dios es digno de alabanza, de suprema adoración. Nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Tu vida es un servicio, una alabanza, una adoración. Por eso los cristianos adoran y sirven a Dios en espíritu y en verdad. Porque tu servicio, tu alabanza y tu adoración va más allá de un corito. Es con tu carácter, con tu vida, tu forma de ser. Yo quiero hablar hoy acerca de las señales de Dios. He titulado al tema de esta tarde, la señal visible de Dios en sus escogidos. Me gustaría leer algunos textos, como por ejemplo en Marcos 16. Si me acompañan allí, por favor, Marcos 16. Y bueno, como estamos encomendados a la palabra, oramos al principio del servicio. Háblanos, Padre, en esta tarde. Ayúdanos a ver, a comprender, a entender. Toma mi boca. Trae de nuevo la gracia, la dicha. Así que es en Marcos 16, versículo 17 y 18. Amén. Amén. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién les seguirán las señales? A los que creen. ¿Cuántos hay aquí que creen? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense que el Señor no nos está mandando a coger serpientes. Está diciendo, como en el caso de Malta, si no recuerdo mal, donde estuvo Pablo, donde le mordió la víbora y el veneno no le afectó. También conocemos de gente que les intentaron envenenar, pero como damos gracias por los alimentos, tampoco el veneno les alcanzó. Esto no es un desafío ni una tentación al poder de Dios. Pero aquí dice que los que creen en su nombre, creer en su nombre es creer lo que Jesucristo es, lo que Jesucristo hizo. No solamente en cuanto a la salvación, sino su carácter, su autoridad, su personalidad, su soberanía, su justicia, su propósito. Eso es creer en el nombre. Y creer en el nombre es poner tu confianza y ser leal y fiel a aquello en lo que tú estás confiando. Escoger lo de Cristo y vivir lo de Cristo. Eso es creer en su nombre. Creer lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él ha establecido. De acuerdo a cómo Él hace las cosas. Así es creer en su nombre. Y dice, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y todas estas señales. Vamos al libro en Hechos, capítulo 2. Voy a ir un poco rápido leyendo. Luego recuerden que en Facebook y en YouTube pueden encontrar el mensaje y pueden repasar los textos. Queda grabado en las redes sociales. Capítulo 2, versículo 17 al 19. Dice así: y en los postreros días, en estos días, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán.
y daré prodigios, esa palabra también son señales, y daré prodigios, señales arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Dónde va a haber señales? Abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Leemos también, por favor, el 22, y decía el apóstol: varones israelitas, oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que nosotros estamos viendo una operación de Dios a través de señales. Esa palabra señales también son prodigios, también son maravillas, son milagros. El Señor dijo: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Eso es muy elevado, eso es profundo. Vamos a leer en Romanos capítulo 15. Digo esto porque aquí dice que Dios hizo muchos señales, prodigios por medio de él. Y él nos envía como el Padre le envió. Y nosotros estamos viendo también, en Marcos hemos leído que los que creen en su nombre harán señales. No solamente, mis hermanos, sanar enfermos, echar fuera endemoniados. Hay muchas otras señales que se cumplen en nosotros. Hoy estaremos viendo algunas de ellas. Y también veremos por qué el Señor nos ministra este mensaje. Así que en el capítulo 15, vamos a leer del 18, a partir del 18, capítulo 15 de Romanos. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Es decir, lo que Dios hace son señales. Lo que Dios está haciendo son señales. Dice: por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Las señales, lo que Dios ha hecho es con la palabra y con las obras. Ahora fíjate, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que, fíjate cómo el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, oye, mis hermanos, nosotros hemos leído en Hechos, acabamos de leer, que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado sobre nuestras vidas y unos profetizarían, otros tendrían visiones y otros van a hacer señales, maravillas, en fin. El Espíritu Santo que estaba con Pablo es el mismo que está en usted, que está en mí, que está en la iglesia. Ese Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo. En él no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios de hoy es el mismo que iba con una columna de fuego en el desierto con el pueblo de Israel de noche y con una nube de día. Es el mismo Dios que hizo llover maná del cielo, que hizo brotar agua de una roca, que la roca era Cristo. ¿No está Cristo hoy con usted? Ese agua representa el Espíritu Santo fluyendo en su vida. Así que es el mismo Dios, pero con diferente pacto. Así que las señales es el acto de Dios. La señal es lo que Dios hace, es el hecho de Dios en su vida, pero también es lo que Dios da. La señal es visible, usted la puede detectar. Es lo que nosotros experimentamos de Dios, porque todo lo que Dios hace con su vida es una señal. La familia es una señal. ¿Quién diseñó la familia? Dios. La amistad, el compañerismo. Todo lo que Dios hace es una señal. Así que
las señales son las evidencias de Dios, a través de todo lo que Dios hace. En el griego habla de lo sobrenatural, porque está por encima de lo sobrenatural, aunque la familia es algo natural, pero es gobernada, dirigida, consolada, sustentada con lo sobrenatural, porque dice que el matrimonio es un cordón de 3 dobleces. Cristo está en el centro. Cuando está Cristo sentado a la diestra del Padre, no trae Cristo el recurso. Así que parece que necesitamos lo sobrenatural para sobrevivir en la familia. Así que la señal nos habla también, es una indicación de que Dios está, de que Dios está haciendo. Las señales son marcas, son sellos, son representaciones, son las huellas, el rastro que Dios deja. Es un indicio, una garantía, un anticipio. Las señales nos avisan, nos comunican, nos enseñan. Así que, ¿cuáles son las señales que ya Dios ha hecho en tu vida, que ya Dios ha hecho en el mundo? El mundo mismo, los cielos y la tierra, es algo hecho por Dios. Eso es una señal, es una evidencia, es un hecho, una realidad. Así que, ¿qué señales ya Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué señales usted ha visto? ¿Cuáles son las cosas visibles de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las cosas visibles de Dios que tú has podido reconocer en tu vida, en la oración, en el día a día, en tu vida interpersonal? Cuando usted estudia ciencia, ve la genética, ve tantas cosas, la ciencia misma revela a Dios. Así que es una señal, es una evidencia, es algo visible. Así que las evidencias nos hacen experimentar lo de Dios, porque parte de lo que a Dios le representa son las señales, son las marcas, las huellas de lo que Él hace. Cuando Dios interviene en algo, cuando Dios interviene en alguien, deja su rastro, deja su señal, deja su evidencia. Es la garantía y el anticipo de lo que Dios es, de lo que Dios hace. O sea, las señales, las evidencias, las marcas, el sello, lo que Dios hace, te dice quién es Dios, cómo Dios actúa. Te deja su rastro, su huella. Las señales te dicen quién es Dios. ¿Quién es Él? Aleluya. O sea, tú puedes mirar al sistema solar por un momento. Tu Dios lo que hace te dice quién es Él. Tú puedes mirar por un momento a la genética del ser humano, de cada pájaro, de cada animal, de cada planta, de cada árbol. Te puedes mirar para qué funciona la luna, para las mareas. No sé. ¿Te puede...? No, mi niña que no va a... Aleluya. O sea, mirar las evidencias, ver lo que Dios hace, es ver las señales. El Señor dijo, habrá señales arriba en los cielos, abajo en la tierra. O sea, cuando usted empieza a observar todo bajo la Escritura, bajo lo que la Biblia enseña, bajo lo que Dios es, usted no deja de ver las maravillas de Dios, la evidencia. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es tu Dios? Si yo no estoy identificando quién es Dios, qué es lo que hace, yo lo estoy reduciendo a mí, a mi comprensión, a mi finitud. Lo estoy reduciendo a lo que sé, a mi entendimiento. Yo necesito salir por un momento y observar las estrellas, el sol, la luna, lo que Dios ha hecho. Eso es una señal, ese es tu Dios, ese es el que está contigo.
Así que esa es la garantía, el anticipo de lo que Dios es, de lo que Dios hace, del Dios que está contigo, del Dios que te eligió, que te salvó, que te creó. Y todo eso te está diciendo, te está comunicando, te está enseñando que Dios es un Dios creador, que está haciendo, es un Dios creativo, es un Dios que le gusta hacer, no es un Dios aburrido. Y eso me dice a mí que Dios quiere hacer algo contigo, algo que ya estás haciendo, algo que tú estás experimentando. ¿Cuántos han experimentado a Dios? ¿Cuántos han visto las señales de Dios en su vida? ¿Cuántos han visto a Dios obrar, las evidencias de Dios? Cómo Dios interviene, cómo Dios deja marcas, sellos, huellas, rastros en lo que hace. Aleluya. Gloria al Señor. Así que las señales nos dicen a nosotros lo que Él quiere hacer contigo, a través de ti, lo que está haciendo, lo que hizo. Por ejemplo, María portaba a Jesús en sus brazos. ¿Se imagina usted como mujer portar a Jesús? Qué responsabilidad, pero qué, o sea, qué privilegio. Como la tuvo también Simón o Simeón allí que estaban en el templo, o Ana, la profetisa, la anciana. Cuando hablaban a María, y dice, y guardaba todas estas señales. Eran marcas, son huellas, son rastros, son evidencias que Dios te va dejando, que te va diciendo, que se va mostrando, que se va revelando. ¿Cuántas señales has guardado en tu corazón de parte de Dios? Y van pasando los años y luego te das cuenta que fue por algo. Por ejemplo, el Señor, recuerdo, se acercó una vez un pastor. Yo lo había visto 1 o 2 veces y yo no sé por qué, pero me dijo, las cosas de Dios se hacen a fuego lento. Y yo me quedé y yo dije, ¿por qué me dice esto? Dios te ha llamado a servirle, pero vas a tener que esperar 8 años, 9 años después. El Señor me dice, tú vas a ser pastor a fuego lento. Pero eso es una señal que yo guardé en mi corazón y decía, este hombre, ¿por qué me dice eso? Era como Simón o Ana la profetisa cuando hablaban de Jesús y decían de cosas de Jesús. ¿Qué cosas te han dicho a ti? ¿Qué cosas te dijeron a ti o a ti? Cosas que tú guardaste. Son señales, evidencias. Así que si no has recibido ninguna, prepárate porque las vas a recibir. Amén. Y lo que Dios hace, iglesia, revela quién es Él. Lo que Dios hace, revela quién es Él y su forma de actuar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todas las cosas fueron hechas a través de Él y por medio de Él. Son sustentadas. Él estaba con el Padre cuando los cielos y la tierra fueron formados, cuando el hombre fue formado. Es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Así que yo quiero creer en su nombre. Yo quiero aceptar su carácter, no quiero mi carácter. Aunque me duela, aunque me rechacen, aunque alguien me haga la vida imposible, me da igual lo que esté pasando. Quiero su carácter, quiero su personalidad, quiero su reino, quiero su justicia, quiero lo que Él es, lo que Él aprueba, su propósito, lo que Él determinó, el diseño. Porque si tú abrazas eso, vas a ver señales. Amén. Hay semanas, vas a ver señales, vas a ver cosas. ¿Cuántos han visto cosas? Amén. Aleluya, que Dios es real. Así que, por ejemplo, Jesucristo sanó a muchos enfermos. Hablemos de las señales del Señor.
Jesucristo sanó a muchos enfermos. Los elementos de la naturaleza en un momento dado en una barca, se levanta una tempestad muy grande y los discípulos recurren a él y él le manda callar al agua, al viento, y viene una gran tempestad, le dice calla, enmudece. Me acuerdo una vez que me dejaron una moto para ir a Alicante, que si ponía la linterna del móvil alumbraba más que la luz que llevaba la moto. Me tenía que ir por la noche y recuerdo que tenía que sonar a las 7 de la mañana, no, a las 5:30 tenía que sonar el despertador, o a las 5, madrugaba mucho y me acostaba tarde. Un proceso de Dios en mi vida, acostumbraba a tenerlo todo, Dios me lo quitó y no tuve nada. Y era como decía Job, Dios me dio, Dios me quitó. Y me lo quitó porque dice que el que no recoge conmigo desparrama. Puedes generar mucho dinero si no estás alineado a su nombre, si no estás abrazando quién es Él. Por mucho que tú prosperes, es como el agua entre los dedos que se cae, no puedes retenerla. Así me pasó a mí. Pero no estaba bien con el Señor, estaba apartado. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató de eso. Bueno, el asunto es que antes de que sonara ya estaba yo así como con el ojo diciendo va a sonar de aquí a nada. Era como que le tenía cogida ya la medida a la madrugada y justamente cae de esas gotas cuando va a llover, que la gota parece así, ¿sabes? Y cayó una primera y una segunda y una tercera y dije yo me tengo que ir en la moto. Digo bueno, le dije a mi esposa, se levantó conmigo, ya eso, estaba lloviendo, digo llego mojado seguro, no me escapo. Vamos a ponernos una muda de ropa en bolsa, vamos a ponerlo todo en bolsa, ya sé que voy a llegar mojado. Padre, guárdame, mi esposa intercediendo. Padre, guárdame. Y me monto en la moto, empiezo, pum, bueno, en fin. O sea, una gotera, pero gotas, gotas. Y entonces me acordé de ese texto. Y el Señor me dice, ora. ¿Te imaginas lloviendo? Y digo, Padre, en el nombre de Jesucristo, separa la lluvia. Ahora separa la lluvia. Y la lluvia y se paró la lluvia. Aleluya, gloria a Dios, Dios es real. Dice, si tú quieres ver, le dirás a esta montaña que se mueva de un lado para otro, y le dirás a este árbol que se desarraiga de un lugar a otro, porque un sicomoro es un árbol que no da fruto. Me acuerdo al principio, cuando yo descubrí ese texto, me fue un árbol, y le dije, en el nombre de Jesucristo, desarraiga, y allí no pasó nada. Tardó tiempo en contarlo, pero se desarraiga lo que no da fruto en tu vida, porque la Biblia es espíritu, la aplicación es espiritual. Tú le dices a la montaña emocional, problemática, depresiva, psicótica, te mueves, te vas en el nombre de Jesús. Se desarraiga todo lo que no de Cristo, se seca de raíz toda corrupción en mi vida. En el nombre de Jesús, por la palabra, yo soy una nueva criatura, yo le pertenezco a Dios. Tienes que creer que la palabra tiene poder. Esos son señales. Las cosas suceden porque los cielos y la tierra fueron hechas ¿por qué? Por la palabra. Dice que Dios dijo y existió. Eso yo no lo puedo comprender y tampoco voy a decir que se haga mi casa ahora en el nombre de Jesús, porque tampoco va a suceder, porque el poder es de Dios y las cosas se mueven ¿cómo? En su nombre, de acuerdo a su carácter, a su personalidad, a su propósito, a su soberanía, a su reino, en fin. Ay, mis hermanos, eso sí, yo pensé, dije, la próxima vez oro en el portal. Tenía que haber orado antes, me pasó como a Pedro, si llego a andar por el agua me hundo. Claro, yo dije, ¿por qué no habré orado antes? No, es que si no me hubiera mojado no hubiera orado. Y a veces las cosas tienen que suceder, mis hermanos. Pero fue impresionante. Yo dije, wow, se ha parado. Recuerdo que en una ocasión me caigo, me rompí el pie, un dolor tan inmenso. Me caí del camión, pisé un agujero, se me torció así. Estaba en un campo de golf, el dolor daba igual, miraba a ver quién me había visto. Cuando vi que no había nadie, dije, Señor. Y el Señor me dijo, ora.
Y dije, en el nombre de Jesús se sana. Y entró un frío de la planta de los pies hacia arriba. Y salí corriendo, el Señor me sanó. Eso es una señal. 2 años después me pasó lo mismo, oré y el Señor no me sanó. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué no funciona aquí? Ya no tengo la fe de antes. No, es que el Señor obra, no siempre. Y no cuando tú y yo queremos. Él no es una tecla que está para cuando tú y yo queremos. Porque cuando no sana, también tu fe es probada. Tú también eres procesado. Si no, tendríamos a Dios a nuestro antojo y a nuestra conveniencia. Pero yo decía, ¿por qué no lo sana? Y me dolió más esa que la otra. De verdad. Así que los elementos obedecieron al Señor en la tempestad. O sea, Él liberaba a los endemoniados, mis hermanos. Los muertos resucitaban. Jesucristo oró al Padre por unos pocos panes y peces, 7, no sé cuántos, y comieron 5.000 personas en una ocasión y 4.000 en otra. Yo recuerdo a nuestra hermana pastora Carmen que decía, yo es que estaba en Excel y yo tenía mi poquito de aceite para la harina y me tiré yo no sé cuánto tiempo, 2, 3 meses, el aceite nunca se acababa. Siempre mojaba y nunca se acababa. Me acuerdo que el pastor Florentino se fue a predicar, salió de Madrid y dijo, mañana llego a un pueblo de Valencia a predicar. Y dice que todas las gasolineras cerradas. Dice, Señor, yo he sido responsable, yo salí con el depósito, pero aquí la gente no trabaja. O sea, como él era tan responsable. Y decía, yo he sido responsable. Como diciendo, no me echen la culpa, por favor, a ver si... Y dice que el coche hizo, y se paró. Le da, Señor, si no hay gasolinera, yo no he hecho nada. Ya como diciendo, no me vayas a castigar, no me reprenda. Y dice que no sabe cómo, pero y se encendió. Y dice que andó yo no sé cuántos kilómetros. ¡Aleluya! Porque Dios es un Dios de milagros. O sea, ¿quién puso en las capas de la tierra el petróleo? ¿Quién puso el gas? ¿Quién ha hecho la luz? ¿Quién ha hecho las cosas? O sea, no sabes hasta dónde Dios puede llegar a través de tu fe, pero tiene que ser en su nombre. Amén. O sea, Dios es un Dios de señales. Dios ha marcado tu vida. Dios ha señalado tu vida. Él tiene un propósito con tu vida. Y va a estar dándote rastro, huellas, intervenciones, experiencias que te van a ir revelando quién es Él y qué es lo que Él quiere hacer contigo. Fíjate que Pedro en una ocasión, Pablo y Silas en otra, van a la cárcel por causa del Evangelio. ¿Quién los saca de la cárcel? Dice Pedro que salía, estaban los guardas ahí, salía, y dice que no lo veía. Porque esos iban bajo la sombra del Omnipotente. Ese iba, y con Pablo y Silas dicen que cayeron como muertos, como dormidos. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de autoridad, ese es tu Dios, ese es tu Padre. El mundo entero está bajo el poder de las tinieblas y usted y yo bajo el poder del Altísimo. Aleluya. Claro, mis hermanos. Así que, ¿y si te digo que usted ha hecho una señal para el mundo? ¿Y si te digo que usted es una marca, una evidencia, un prodigio para el mundo y en el mundo? Acompáñenme a Romanos, por favor, capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vamos a leer por favor el versículo del 18 al 20. Amén. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, dice, señales, evidencias, marcas. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, señales, cosas hechas, intervención de Dios. Es lo que Dios hace, son los actos de Dios, las evidencias de Dios, la intervención de Dios, lo que Dios comunica por las cosas hechas. El eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Gloria a Dios. Es decir, por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel y toda su historia, es algo hecho de Dios. Toda la arqueología, todo lo que mueve el pueblo de Israel. La Biblia, el primer libro impreso en Gutenberg, a mediados de 1500. El libro más controversial, más vendido, más traducido, más perseguido, más predicado, que cambia y transforma vidas, que regenera mentes, que es sobrenatural, que es profético, que tiene cumplimiento, cosas que se dijeron hace 800 años, luego se cumplieron, cosas que hace 2000 años se dijeron. Yo doy fe que hay cosas que en mí se cumplieron. Porque la Biblia es profética, porque tiene cumplimiento en los hijos de Dios, pero el ser hijo es algo hecho, algo visible, algo que revela a Dios. Usted es heredero de Dios, o heredero juntamente con Cristo. Usted es escogido, escogida de Dios. Es una señal en medio del mundo, donde mora la paz de Cristo, que es igual, que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos ha dado un carácter, una nueva naturaleza divina que es hecho conforme a la imagen de Cristo. Es una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo nacimiento por la palabra y el Espíritu Santo. Así que hay una nueva naturaleza. O sea, es decir, en tu vida de arrepentimiento, tu forma de ser, tu forma de amar en Cristo. O sea, ¿cómo puede ser, mis hermanos? Usted sabe algo científico, un descubrimiento científico. Es cuando se hace un descubrimiento. El científico tiene la fórmula que compone el descubrimiento y otro científico en otra parte del mundo puede componerlo de la misma forma, con esa misma fórmula. O sea, lo científico es reproductivo. Y millones de personas dicen en el mundo, hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Andamos con Cristo, Cristo está en nosotros, con nosotros. Hemos visto milagros, hemos visto señales. Eso es algo científico, reproductivo. Gente que en la otra parte del mundo está hablando las mismas cosas que usted, viviendo las mismas cosas que usted, batallando los mismos problemas que usted. La iglesia es una señal, es una marca, es una evidencia, es algo hecho, visible para el mundo. Usted es una señal. Y dice, se hacen claramente visibles señales, porque las señales se ven, las señales se conocen. Por ejemplo, vamos a Mateo 24, 9.
Aleluya. Mateo 24:30. Entonces aparecerá el que aparece. Del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque verán la señal. Al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las señales se ven, se experimentan, son visibles. ¿Ves por qué el enemigo no quiere que usted desarrolle a Cristo? Porque la nueva naturaleza que hemos recibido porta la imagen de Cristo. Porta su nombre. Su nombre no solamente es decir Jesucristo. Usted representa al Señor porque una señal es una representación. Usted está hecho a la imagen y semejanza de Dios, por ejemplo. Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible, su misma sustancia. Él es la misma imagen del Dios invisible, su misma sustancia, es decir, la representación exacta. Pero usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo veo un hombre, en parte estoy viendo a mi Señor, aunque no sea mi Señor. Por eso el asesinato está tan condenado delante de Dios. Dios abomina las manos derramadoras de sangre. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú le estás dando de comer a un hambriento, vistiendo a un desnudo, ayudando a alguien en algún problema, me estás ayudando a mí, dice el Señor. O sea, usted no fue llamado para que lo ayuden, sino para ayudar. ¿A cuántos nos ayudaron al principio? ¿Cuántos? ¿Y cómo estábamos? ¿Cómo estaba mi vida? Y gente que me ayudó, gente que Dios puso. Ahora para ayudar. ¿Recibiste de gracia? Dame la gracia. O sea, todos son señales. La familia es una señal. Usted no creó la familia. La familia la creó Dios. Él tiene que legislarla. Él tiene que estar en medio. Porque no es como nosotros cuando queremos estar en el medio con protagonismo. No. Para que Dios esté en medio, tú tienes que invocar, tienes que clamar, tienes que pedir, tienes que buscar. Señor, te necesito. Reina mi casa, reina mi hogar, reina mi matrimonio. Ayúdame a tratar bien a mi esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia. Pero poder hacerlo y hacerlo es una señal, es una evidencia, es algo hecho, algo que Dios da, es algo visible. O no dice a las mujeres que por la consideración y el amor y el testimonio que tienen hacia sus esposos, la gente se convierte. Por el testimonio la gente dice: esa mujer cómo ama a su esposo, cómo lo cuida, y se fijan y te dicen: qué bien te llevas con tu esposo, ¿no? Qué bien. Y la mujer le da testimonio del Señor y de lo que Dios hace, de lo que Dios interviene, de lo que Él añade, de lo que Él pone, de lo que Él quita. Todo es una señal. Todos son señales de Dios. Prodigios, milagros, evidencias, cosas que tú experimentas. Cada día. Así que usted no tengo calorías y no mate mejor. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice que usted es embajador del reino de los cielos, embajador de Cristo. Un embajador representa un reino, representa una nación, representa una ciudadanía. La Biblia dice que tu ciudadanía está en los cielos.
representas una nación celestial. Usted representa, es embajador. Usted necesita las señales, las evidencias, las marcas de Dios en su vida. Nosotros necesitamos su reino, su justicia, abrazar su nombre, lo que Él es. Porque usted es la señal en medio del mundo. Y dice Romanos que mucha gente ve a Dios a través de usted, ve a Dios a través de la ciencia, ve a Dios a través de las cosas hechas. ¿Por qué? Porque todo revela una inteligencia, todo revela un diseño. La genética, los cielos, la tierra, la luna, el sol, el sistema solar, los planetas, los peces, los animales. Todo revela, no hay nada que revele una confusión, un desorden, como otras teorías que hablan. Todo revela una inteligencia, un diseño, un pensamiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo necesito vivir, buscar, entender, pedir, esperar y recibir las señales de Dios. Yo no quiero vivir del pasado, de las señales y de los recuerdos sobrenaturales del pasado. Son buenas porque las comparto para testimonio. Pero yo necesito las señales de Dios. ¿Y dónde usted la va a recibir? ¿Dónde la va a buscar? Todo lo que pidáis, ¿en qué? En mi nombre. En mi nombre lo recibiréis. Señor, glorifícate en mi vida. Venga toda bendición espiritual. Señor, ayúdame a correr de la corrupción del mundo. Señor, ayúdame a ser participante de la naturaleza divina. Todo lo que estoy diciendo son textos bíblicos, pero la Biblia es un compendio de promesas proféticas que tienen cumplimiento en usted. Por eso yo oro en la Biblia. A mí me gusta orar en la Biblia. Muchos de nosotros oramos encima de la Biblia caminando. Tú dices que yo como cristiano soy bondadoso, misericordioso, amoroso. Pues yo soy todo lo contrario. Porque tú estás en un proceso, sé sincero, ven, arrepiéntete que yo te voy a dar el recurso, te voy a liberar. Dice Gálatas 1:4 que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo. Hay una liberación porque el poder de la sangre tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, te libera de las cosas, pero llevado a su efecto se materializa en oración, de forma sincera. Como el niño, como tu hijo, o como tu niño que falla 100 veces, y 100 veces lo levantas y lo instruyes con amor, con cariño. ¿Cuánto más nuestro Dios? O sea, yo creo, mis hermanos, que no podemos carecer de las señales de Dios si nosotros somos una señal. Si nosotros somos algo hecho, algo visible para Dios dentro del mundo. Y dice que no tendrán excusa por las cosas hechas. Porque lo que Dios hace, habla de Él. ¿Cuántos quieren que Dios haga en sus vidas? ¿Cuántas áreas había en nuestra vida que disfuncionales, que tenía carencias? Otras cosas sobraban. Pero la circuncisión fue puesta por señal de la justicia por medio de la fe. No fue puesta por la ley. O sea, la circuncisión fue puesto por señal, por la justicia de la fe. Es decir, Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le dio la circuncisión como señal de que había creído a Dios. No sé cuántos años antes de la ley. Pero ahora la circuncisión es la del corazón. Ahora la señal está en tu corazón. ¿Usted sabe lo que era la circuncisión? Bueno, todos lo sabemos, yo creo. Cortaban el prepucio, la carne que sobraba. Y eso es lo que Dios
tiene que cortar en nosotros nuestra carnalidad, nuestras emociones caídas, porque son la circuncisión del corazón, y Él trabaja. Por eso la palabra es la espada de dos filos. Esa palabra en el griego es bisturí. La palabra es un bisturí que opera, que te corta, y si ahí duele, imagínate en el corazón, y encima allí no había anestesia. Pero es bonito, porque ya una vez que es hecho, wow, usted luce, Cristo resplandece en usted. Pero son cosas que Él hace, son señales, son marcas que usted tiene que llevar. ¿Cómo puede ser que la gente venga tan traumatizada de la baja moral como hemos visto, delincuentes, gente que estaba envanecida en el dinero, en las cosas del mundo, mentirosos, otros robaban, otros hacían yo no sé qué, y de repente dejan de hacerlo, y no solamente es que dejan de hacerlo, sino que desarrollan un carácter tan parecido al Señor? ¿Cuántas veces hemos visto eso en la iglesia? Eso no es una coincidencia, eso son señales, evidencias, marcas del Señor, lo que Dios hace. Y eso lo hace Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas. Por muy caótico que sea la circunstancia, en lo más caótico es donde Dios más se glorifica. Pero la confianza es en oración, de acuerdo a su nombre, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su propósito. El apóstol Pablo decía: yo traigo en mi cuerpo, ¿el qué? Las marcas del Señor Jesús. Las marcas son las cicatrices. Las cicatrices son señales. Y él lo decía por causa del Evangelio. ¿Cuántas veces lo persiguieron, lo criticaron, lo atribularon, lo desplazaron, lo humillaron? Quizá lo golpearon, quizá lo encarcelaron, quizá usted sufrió por causa del Evangelio, por causa del mensaje, por causa de Cristo, por causa de la justicia del Señor. ¿Cuántas veces yo porto en mi vida las marcas de Cristo, las señales, las cicatrices, las evidencias? Mis hermanos, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. O sea, es decir, que usted llega a un sitio y su forma de ser, si ha desarrollado a Cristo, produce que la conciencia del pecador lo acuse. Porque Dios puso cosas en el corazón: su ley y eternidad. Todo el mundo está diciendo qué va a pasar después de la muerte, y todo el mundo actúa, corre y hace muchas cosas por causa que dice que solamente se vive, como decíamos al principio. Pero usted llega con las marcas del Señor, con el carácter, con Cristo desarrollado, con sus señales, con su poder, con su autoridad, con la vida del reino, con las cicatrices, las marcas del Señor. Y es una señal en medio de un mundo caído. Así que nosotros portamos marcas. ¿Cuántas veces, como decía, hemos sufrido por causa del Evangelio? Pero qué hermoso sufrir por el Evangelio. A mí era lo que menos me gustaba desde pequeño, porque yo me guiaba en el Evangelio, para los que no lo conocen, de que tengo uso de la razón. Y no me gustaba que se rieran de mí, porque era un orgulloso, altivo, egocéntrico, soberbio. Y el Señor lo tuvo que arrancar de la raíz. Me procesó, apartándome de Él, y tengo que sufrir muchas cosas, pero le di gracias a Dios porque lo hizo. Porque Dios como Padre me dibujó. Me dolió, sufrí, lloré. Pero nosotros llevamos las marcas del Señor. Si no, ¿cómo lo vamos a representar? Dice que nuestro sello es el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Tenemos las arras, la garantía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una señal en
Las arras es el anticipo, el depósito, el pago por anticipado de lo que viene. Como por ejemplo la presencia de Dios. ¿A cuándo nos gusta estar en la presencia de Dios? Eso es lo más bello y lo más hermoso que el ser humano puede conocer. La experiencia más impactante que el ser humano nunca ha soñado que pudiera estar en la presencia de Dios. Pero eso es una señal, es un principio. Hay muchas otras cosas dentro de eso. ¿Y por qué es importante detectar las señales de Dios bíblicas en el Espíritu, de acuerdo a su nombre, a su propósito? Vamos a Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes que y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Yo digo que no será posible. Porque Dios, si me escogió, también me va a proteger y me va a preservar. Como dice primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. El Dios mismo lo hará, te preservará, irreprensible. Si eres de Cristo, Él te guardará. Porque tú mirarás a Él y atenderás a Él. Así que, ¿qué eran las señales? El espíritu del anticristo. Vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor, que ya vamos a ir a acabar. No sé qué quieren que sigan y que esto no se acabe. Segunda. Capítulo 2, a partir del versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y qué. Y prodigios mentirosos y con todo engaño, que es lo contrario a la verdad, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser santos. Así que, mis hermanos, ustedes se dan cuenta de lo importante que es detectar las señales de Dios, las señales bíblicas, las señales proféticas, las señales de su nombre, de su carácter, de su autoridad, de su justicia, de su reino, de nuestra ciudadanía en los cielos, de las bendiciones espirituales. ¿Y qué me dice a mí que es la señal del Señor? La verdad, lo que es verdad. ¿Con qué señales va a engañar? Con el pecado, con la mentira, con el engaño. ¿Cuánta gente nos vino y dijo, es que mi abuelita pone las manos y sana? Y le digo, ¿lo hacen en el nombre de Jesús? No, eso no es de Dios. Los demonios también sanan. Satanás también hace milagros. ¿Usan el nombre de Jesucristo? No. Pues esa es una verdad que me dice a mí si es de Dios o no. Así que, por eso es tan importante, mis hermanos, ver las señales de Dios, vivir las señales de Dios en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, gracias por vuestra paciencia, esta dura palabra, esta tarde. Le damos toda la gloria al Padre. Y yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hágala con libertad si la tiene. Despedimos a nuestros hermanos de las redes sociales, el Señor los bendiga.
Los amamos con el amor entrañable de Cristo.